tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto recibirles en su podcast, Quien Dice, con Sujei González. Recuerden que cada miércoles tenemos un episodio nuevo y por supuesto les agradecería muchísimo si empiezan a seguir la página como Sujei González Locutora, y ahí, bueno, pues podemos tener bastante interacción. El día de hoy les tenemos una entrevista, señores, que yo sé que les va a encantar porque de hecho estamos en un lugar diferente en donde acostumbramos a hacer nuestras entrevistas. El día de hoy nos lanzamos hasta la Casa de la Cultura aquí en Celaya, un lugar lleno de mucha historia, de muchas leyendas, de muchas cosas que se cuentan y que la vibra aquí es, bueno, tremenda. El escenario perfecto para entrevistar a la señora de los cuentos. Sí, está conmigo la maestra Laura Casillas. Ella les voy a platicar un poquitito, mínimo, de todo lo que, bueno, pues es su trayectoria académica y en sus diversas ocupaciones. La maestra Laura Casillas López es licenciada en Derecho, tiene una maestría en Desarrollo Humano para la Educación, maestría en Pedagogía, doctorante en Pedagogía, y bueno, pues ustedes la conocen perfectamente aquí en Celaya y en diferentes lugares del mundo. Ella es narradora oral. Maestra, un placer, un gusto estar con usted en este podcast. Gracias, Sujei, por la invitación. La verdad que es muy agradable estar en este espacio y bueno, pues ahí vamos caminando. Vamos caminando, maestra, y es que bueno, ya traigo un montón de ocupaciones y justo estábamos ahorita platicando fuera del aire de todas las leyendas que hay aquí en la Casa de la Cultura. Tenemos que conocer lo que hay aquí, ¿verdad? De hecho, hasta algunos recorridos ahí interesantes. Por supuesto, ahora bueno, en Turismo diseñó un proyecto que se llama Recorridos Paranormales, y van a estar en distintos espacios maravillosos. El Museo de Celaya, de Historia de Celaya, por ejemplo, tiene una historia maravillosa. Y dicen en el fondo, yo no he visto, pero por ahí dicen que hay 2 tumbas ahí en la casa. Una de sí. Un niño, una niña, no sé, y una de un adulto. Qué tremendo. Y podremos verlas a través de estos recorridos paranormales. Nos vamos a hacer una cita para acudir. Maestra, pues bueno, este podcast es única y enteramente para usted. Así es que, pues vamos a conocerla, porque la conocemos, bueno, a través de todas las narraciones que se hacen en el festival Palabras al Viento, cada año aquí en Celaya, en diferentes lugares de Guanajuato y el mundo. Pero vámonos a conocer a la maestra Laura pequeñita. Vámonos a cuando usted tenía 5, 7, 10 años. Queremos saber cómo era usted en ese momento, qué pensaba, qué recuerdos tiene, qué le escribía a los Reyes Magos. A ver, compártanos, maestra. Fíjate que yo tuve la fortuna de nacer en un pueblo chiquito. Ajá. ¿Aquí en Guanajuato? No, yo nací en Jalisco, pueblo bien. Que se llama Poncitlán. Aunque toda mi vida, más de la mitad de mi vida, yo llegué aquí a los 18 años y bueno, tengo 63, entonces no tengo ya nada que ver con mi pueblo más que mi familia, que tengo ese lazo. Pero es muy interesante porque creces con mucha libertad, ¿no? Nosotros nos íbamos, por ejemplo, a nadar a la presa, al río, sin ningún problema. Ajá. Aprendimos a nadar muy chicos. La edad que tengo me permitió vivir como toda esa época. Se lavaba en el río, en piedras del río mi mamá iba a lavar, tendían en las cercas, y todo eso que vas viviendo de niño, ¿no? Por los dichos que se van haciendo de familia. Yo recuerdo que nos bañaban los sábados solamente, o sea, entre semana no nos bañaban. No. Los sábados, y con una tina de esas de lámina, y ahí nos bañábamos todos, ponían a calentar el agua con el sol. No había boiler, había estufas de petróleo, o de leña en los fogones, no, nada que ver con pues todo lo que hay ahora, ¿no? Y eso permite que tengas una visión muy cercana a la tierra, a la gente, porque la gente se conoce. Mi papá era cazador, por ejemplo, y a veces se iba a cazar, llegaba con 100 huilotas o 100 codornices, y había que pelarlas, nos ponían a nosotros. Y mi mamá, fulanita, vente, mi marido trajo codornices. Y ya llegaba la señora, le daba, pero le daba de las peladas. Nosotros decíamos, ¿por qué no de las que tiene pluma, no? Era algo muy natural para ustedes, totalmente. Maestra. O sea, no era así como de, ay, yo no quiero pelar codornices. No, era ya y por ejemplo íbamos a pescar, y donde estaban las compuertas de la presa, por los lados se escapa agua, pero con peces. Y con bolsas de esas de mandados, nosotros íbamos recorriendo, caminando, y llenábamos de peces.
No había dinero en algunos momentos, pero siempre había comida. Okay. Porque mi papá llegaba con venado y era, llévale esta pierna a fulanito, llévale este pecho a sutanito, estas costillas. O sea, el venado se repartía en toda la cuadra, pero a su vez también la gente, ay, me trajeron jitomate. Entonces, era repartir. Ajá. Y eso era muy bonito, ¿no? Porque había una solidaridad. Mi papá tenía un taller mecánico y entonces eso hacía pues que los fines de semana nosotros íbamos a pescar al arroyo, al río. Entonces, todo ese... Yo aprendí a nadar, yo creo que como a los 7 años. Y fue como de aventarse ahí al río. Andaba en una llantita de esas de carro. Sí. Mis hermanos ya sabían nadar. Entonces les ocurrió que yo tenía que aprender a nadar. ¿Y sabes qué me hicieron? Me aventaron con la llanta a la corriente del río. Entonces, nada, me gritaban y yo, ¿cómo? Ahí aprendí a nadar. La llanta, mi papá que estaba pescando en una canoa me vio y a echarle, ese día les fue muy mal a mis hermanos, Tremendos. Pero yo aprendí a nadar. Pues sí, ya queda el recuerdo, ya la risa, pero en el momento ya me imagino a su papá, la maestra. corriente, imagínate. Sí. Pero eso permite una vida distinta, muy natural, sin miedos. O sea, sin miedos porque nos poníamos de acuerdo y vámonos al cerro, vámonos acá. Ajá. Y no tranquilo, con la naturaleza. Jugábamos básquet en una cancha que estaba a media cuadra del río. Terminábamos de jugar básquetbol y nos íbamos a bañarnos al río, o sea, cosas de ese tipo, que ahora incluso en el pueblo ya no se puede hacer porque el río está lleno de lirio, o sea, muchas cosas, ¿no? Pero me tocó esa etapa muy bonita, ¿no? Y en la adolescencia me convertí en lectora. Y yo les digo que leí de la mejor manera que puede uno empezar a leer. ¿Cómo? No había biblioteca, no había nada. Ajá. Pero tuve un novio lector. Ay, 2 años más grandes que yo, y un día me dijo, oye, ¿ya leíste Aura de Carlos Fuentes? Y yo, ni idea. Los libros eran los de la escuela, no había más. Pero como yo tenía... él venía... queríamos quedar bien, maestra. Venía los fines de semana, estudiaba la normal. Sí. Entonces dije, ¿quién tiene libros? El padre. Y ahí voy y le digo, padre, ¿me presta un libro? Me dice, ¿sí vas a empezar a leer? Sí, padre. No sabía el motivo que había atrás. Y me dice, ¿qué libro quieres? Aura de Carlos Fuentes. Te juro que se persinó. Y me dijo, ese libro está prohibido. No lo vayas a leer. Y yo por acá, no tengo que leer. Ahora con más ganas lo quiero leer. Lo leí años después. Me dio Juan Salvador Gaviota. Ok. Qué maravilloso libro. Ese me hizo empezar a soñar, en ver otras cosas. ¿Fue el primero? Fue el primer libro que leí. Y luego el doctor también tenía libros, eran los que tenían libros. Y yo con el doctor iba a un coro, entonces, doctor, me prestó otro montón de libros. Sí. Y ahí empecé a leer por amor. Por tener un tema de conversación con el novio, por saber, mira, yo también estoy leyendo. Y ya no lo dejé. Ajá. Entonces, al novio sí lo dejé. Ay, sí. No, pues es que luego viene otra historia de amor que traemos por ahí pendiente. Claro. Pero entonces podríamos decir, maestra, que ahí fue donde nació el gusto por, por la lectura. Pero después por contar lo que usted había leído, ¿empezó ahí también o empezó después? No, empezó mucho después. Ajá. Siempre empecé a contar historias y hacía historias, pero no me atreví a contarlas. Yo casualmente llegué a trabajar, yo trabajaba en el ISSSTE, en la tienda del ISSSTE, y llegué a la biblioteca del ISSSTE, y ahí vi que los libros estaban nuevos. Había cientos de niños, porque estaba el Álvaro Obregón, la Tres Guerras, la Insurgente. Los niños iban a la biblioteca a esperar que sus papás pasaran por ellos, pero no agarraban los libros. Nada más era un lugar. Entonces yo llegué ahí y dije, ¿qué está pasando? Y empecé a leer los libros y entonces los reunía, les leía en ese momento el capítulo que a mí me había parecido interesante. Y ese libro se convertía en un libro mágico. Todos los niños querían leerlo. Entonces cada día tomaba un libro diferente. Y un día me mandaron a un curso de la DGB, Dirección General de Bibliotecas, y ahí vi una narradora profesional, se llama Marcela Romero, maravillosa narradora. Y yo cuando la vi fue así como, ¡wow! Yo quiero hacer esto. Tomé ese curso y a partir de ahí empecé a narrar. Más o menos estamos hablando de... Estamos hablando de los 90, como en el 92 más o menos. Muy bien. Y ahí ya no dejé de narrar.
y fui creciendo, tomé diplomados, me fui preparando, hasta encontrar mi propia manera, ¿no?, de narrar. De narrar, que la ha llevado a muchos lugares del mundo. Sí. A ver, antes de llegar ahí, maestra, la parte de estudiar Derecho también, o sea, porque es una carrera fuerte, es una carrera que nos obliga a estar ahí al pendiente de pues nuestras leyes, todos los reglamentos. Sí, sí. ¿En qué momento decidió estudiar esto? Eso yo creo que desde niña, o sea, Ajá. Yo siempre he estado en contra de las injusticias y aún sin saber nada armaba borlotes cuando veía una injusticia. Y entonces dije, tengo que estudiar Derecho, tengo que defender a la gente. Los abogados a veces son muy deshonestos, engañan, y es una sacadera de dinero terrible. Entonces decía, tengo que estudiar Derecho. Entonces en la juventud pues empecé como una pasión. Ok. Y a veces más que con las leyes, con las alegatas, yo digo, si ahorita que hay juicios orales, Ajá, sí. sería muy buena abogada, ¿no? Pero nunca ejerció su carrera. Ajá. Sí, ejercí. Tuvimos un despacho en el Templo de Tierras Negras para atender a la gente, principalmente derechos humanos, y nos llegaba cada caso terribles, violaciones, maltrato de parejas, o sea, más que cuestiones civiles o penales, nos llegaba otro tipo de casos, ¿no? Y eso me apasionaba, pero me daba mucha tristeza, o sea, los casos. Ahí entendí que las mujeres, cuando se van a divorciar, por ejemplo, no solamente son las cuestiones legales. Yo ahora cualquier persona que me dice que se va a divorciar, le digo, tienes que ir al psicólogo, tienes que tomar terapia, porque las mujeres, mira, mujeres golpeadas. Tuve el caso que eso me hizo dejar el despacho, de una mujer que el marido le violaba a los niños. No. Chiquitos. Entonces hicimos todo el proceso, logramos, estaban a punto de la sentencia y la señora llegó y yo estaba revisando unos documentos, se paró enfrente de mí, yo vi la sombra, levanto la vista y era ella con la cabeza agachada. Y me dijo, es que vengo a decirle que ya no me quiero divorciar. Ay, sentí fuego, quería agarrarla, ahorcarla, y me dice, finalmente mi esposo va a cambiar. Es malo solo cuando toma. Y ya me prometió que no va a tomar y que ya no va a tocar a los niños. Yo quería golpearla, asesinarla, dices, ¿cómo es posible? Ese día me dio tanta tristeza que llegué a casa deshecha, ¿no? Y ahí tomé la decisión. Había sabido de la maestría en desarrollo humano, entonces dije, tengo que hacer esa maestría porque las mujeres necesitan fortalecerse. Y bueno, ahí aprendí que la primera que necesitaba entenderse y fortalecerse era yo. Era usted. Es una maestría maravillosa, o no sé si hay licenciatura, seguramente sí, pero qué maravilla, porque entiendes todo lo que pasa en tu vida, te entiendes a ti misma. Sabes que cuando te equivocaste eran los únicos recursos que tenías en ese momento. Y a veces uno no toma decisiones por culpas, por qué van a decir, porque tal vez uno ya está inmerso en ese círculo de violencia que no te deja ver más allá y justo hace que regreses a ese lugar donde estás siendo violentada. Así es. Terrible eso, ¿eh? Fuerte. Porque no tiene que ver con los recursos. Las que tienen recursos a veces tienen relaciones iguales, solo que se callan, porque pues el marido es fulanito de tal. Y bueno, ya han aparecido muchas mujeres empoderadas con trabajo, brillantes, y que tienen maridos que las explotan, ellas los mantienen, las golpean y guardan silencio. No tiene que ver con la preparación, el nivel, porque conozco mujeres con doctorado y que están sometidas. El amor las hace que toleren cosas porque no se han entendido, tienen que verse hacia adentro, revisarse, porque como ese tipo de mujeres tan brillantes caen en lo mismo que a veces, no, pues es que no tiene preparación, por eso se deja. No es cierto eso. Tenemos que entender la esencia como ser humano y pensar que la dignidad es lo único que no se puede perder. Se pueden perder otras cosas, pero la dignidad. La dignidad no. Ahí lo entendí, la maestría me acerca un poquito a la literatura y decido empezar a hacerme experta en literatura infantil, a leer cientos de libros,
Y ahí voy emprendiendo y luego ya me acerco a la pedagogía y obviamente esta parte es más agradable, ¿no?, que el derecho. Sí. Decido ya no atender el despacho. Y a lo mejor, digo, sin desligarnos de la historia, pero que viene justo al caso, usted actualmente es presidenta del DIF. O sea, usted se alejó hace unos años de esto, justo por estos casos que a lo mejor veía tantas injusticias o cuestiones a lo mejor de cómo solucionar y que estaba costando trabajo solucionarlo y ahora le toca estar al frente del DIF en Celaya. Estar ahí. Maestra, ¿cómo estamos manejando esto? Es abordar desde otra área. Finalmente, yo tengo más de 35 años trabajando en torno a la niñez, o sea, con un montón de proyectos, con muchas cosas. Y llego acá y bueno, es trabajar nuevamente en torno a las familias, a la niñez. Pero fíjate que la función del DIF es principalmente benefactora. Okay. Desde que nosotros empezamos a diseñar qué íbamos a hacer en el DIF, dijimos, tenemos que seguir haciendo eso, pero vamos a romper con eso. Porque te das cuenta que llevas una despensa y le soluciona el alimento de 1 o 2 días. Te das cuenta que les llevas un paquete de gallinas que para que hagan un proyecto de huevo orgánico y lo que quieras y se les capacita, pero vas a los 6 meses y les queda una gallina o ninguna, porque se la comen, o sea, no está esa visión. Y nosotros decíamos, si queremos sembrar, hay que arar la tierra. Y arar la tierra implica empezar a trabajar hacia adentro, emociones, empezar a trabajar talleres. Por ejemplo, tenemos todavía pendiente, que no hemos conseguido todos los recursos, para un taller de teatro comunitario, que es distinto el objetivo. No es formar gente para ser actores, no. Es formar gente para reconocerse, para reconocer su comunidad, su sociedad y escribir en torno a las historias que pasan ahí y hacer propuestas artísticas. Teatro callejero, que no es lo mismo, o sea, tienen, bueno, obviamente las bases de teatro, pero el objetivo es otro, rescatar a los chicos del vandalismo, de una serie de cosas, cuestionándolos y presentando las broncas fuertes. ¿Qué siente un chico? ¿Por qué se droga? ¿Por qué se suicidan? O centrarle a todo eso, porque para nosotros eso es arar la tierra, porque si la tierra está dura, está compactada, no entra nada. O contar este tipo de historias diferentes, maestra, también, donde ellos tal vez han crecido, las personas que viven diferentes situaciones como esta que estamos compartiendo o que nos está compartiendo, y ver una visión distinta de eso que ellos en algún momento pensaron que no se podía resolver a través de esta parte de contar, abrir la mente. Claro, mira, yo he dado talleres para niños y me tocó en el que está en Xochipilli, este centro pues que depende del gobierno del estado, dar un taller en un proyecto estatal. Y yo recuerdo cuando empezamos que los niños se presentaran, dónde viven. 2 niños ¿dónde vives? En la calle de los ladrones. Porque tú sabes que Américas está ahí pegada, ¿no? Sí. Yo le decía, no, dime tu domicilio, ¿no? La calle de los ladrones. Y yo decía, ¿cómo es posible que ni siquiera nombren su calle? Es que si usted pregunta por la calle, nadie sabe dónde está. Si usted le dice la calle de los ladrones, le saben decir dónde. Y comprobé un día que me perdí y entré por otro lado, estaba un grupo de personas y nosotros íbamos, y cuando nos vieron que entramos a la calle, se fueron al centro y se pararon en medio. Yo le dije, a mi esposo, nos van a asaltar. Y efectivamente estaban para eso, ¿no? Y es un pedacito de calle, sí, está muy una cortito. cuadra. Sí. Y ya, pues, nos paramos. Estaban unos niños jugando ahí y uno se levanta y me ve y me empieza a gritar, ¡Maestra! Fórmula, se abrieron y nos dejaron pasar. Y ahí entendí Dios. Por qué el niño tenía razón. Había una chiquita que parecía jugadora de fútbol americano. Yo a veces estaba haciendo una actividad y ella agarraba velocidad, corriendo y me tacleaba. Te quiero mucho, maestra, me abrazaba. O sea, imagínate, lo que me estaba demostrando era su amor, pero cada vez que hacía eso casi me tiraba. Entonces yo tenía que ver dónde andaba la niña para ponerme maciza, porque ya sabía que iba a llegar a abrazarme. Híjole, qué fuerte. Pero eso te deja ver todo lo que hay atrás. Y esos niños tuvieron una oportunidad. Mira, tengo niños que
que son directores de orquesta, directores de coro, cineastas. O sea, el trabajo que se hizo con ellos en la infancia los llevó a vincularse a cuestiones culturales y de arte. Muchos de ellos son ingenieros, pero hacen actividades culturales, ¿no? Entonces, a mí no me van a contar, yo sé que el trabajo con cultura cambia a las personas. Son líderes, todos elevaron sus calificaciones. Hay cientos de anécdotas en torno a esos niños, ¿no? Yo dejé de salir 3 años porque cuando empecé a ver los efectos dije, Laura, no puedes salir, te tienes que aguantar porque los niños tienen que tener continuidad. Y en zonas donde a veces me decían, maestra, no venga porque mataron a alguien aquí a una cuadra. Ay. Mi hija, que también estuvo en este proyecto, Sí, Violeta, le mataron 2 niños. Ella estuvo en un lugar donde había guachicoleros, donde había droga. A veces le decían, maestra, la vamos a sacar por atrás. Y yo le decía, no vayas ya, tú estás en una zona. Me decía, mamá, es que es una opción para esos niños. Sí. O sea, les abres otros panoramas, saben que hay otro mundo. El impacto que tiene lo que se hace a través de la cultura los marca de por vida. Sea música, sea danza, sea narración, sea teatro, todo los toca y los cambia. A pesar de que el ambiente es, o sea, viven familias o donde tienen una mamá que ejerce el más antiguo de los trabajos, ¿no? O tienen un papá que está en la cárcel, o tienen hermanos. O sea, su aspiración es llegar a hacer y vender droga. Claro. Cuando les empiezas a hacer un camino distinto, se van alejando. Exacto. No es fácil porque el ataque no puede ser directo. El ataque tiene que ser trabajar hacia adentro para que ellos vean que existen otras posibilidades, ¿no? Y bueno, hemos hecho ese trabajo muchos años, ¿no? De toda una vida, maestra. A mí me sorprende mucho, yo llegué a Celaya más o menos como en el 2004 y a mí me sorprendió mucho el empuje que Celaya tiene en cuanto a cultura. Obviamente siempre hace falta más o llegar a más lugares, pero es un trabajo que me consta que se ha estado realizando y que hay muchas historias que contar. Ahorita cambiando un poquito continuamos más adelante con la parte social, pero para no despegarnos de la historia, que es su historia, maestra, en este podcast, seguramente usted conoce y cuenta muchas historias de terror, de todo tipo, pero también muchas historias de amor. Claro. A mí me gustaría saber cuál es su historia de amor con el maestro Juan Miguel. Fíjate que es muy bonita nuestra historia. Ajá. Yo le he contado ya en otros espacios. Yo era una militante de partido político, Juan Miguel era dirigente, yo era militante. Okay. Bueno, era dirigente de la juventud. Y en una ocasión me mandan a Celaya a traer un mensaje. Yo venía de la Ciudad de México, iba a Jalisco. Entonces me dicen, puedes pasar, necesitamos que llegue esta información. Y era casa de Juan Miguel. Okay. Entonces yo llego a su casa, toco y es él el que me abre la puerta. Ajá. Siempre pulcro, Juan Miguel siempre ha sido pulcro, tenía un suéter azul eléctrico así muy elegante, pero olía, nunca había olido a un hombre con un perfume, pues andaba entre puros vagos, ¿no? O sea, andamos que a veces no nos bañábamos porque andábamos en las actividades, tomas de tierra o cosas de ese tipo, ¿no? Y yo siempre bromeo y digo, mi amor no fue a primera vista, mi amor fue a primera nariz. Sí. Porque fue una cosa, o sea, yo me voy a seguir haciendo mis actividades, voy a casa, a estar un tiempo en casa, y resulta que a veces iba en el autobús en Guadalajara y alguien llevaba el perfume y era una cosa que me movía y yo volteaba buscando, Juan Miguel está aquí, ¿no? Y no, pues no. Es que él tenía jabón, loción de afeitar, colonia, desodorante de la misma marca. Una marca que ya no existe, era English Leather. Ah, ok. Exquisito, ¿no? Entonces, y bueno, pues... ¿La enamoró? Me enamoró el olor. ¿Y entonces, después cómo fue? ¿Quién dio el primer paso? Fue bien, él me escribió una carta, él estaba por irse... Si no miento, creo que a la Unión Soviética.
Ok. Entonces, quedamos de vernos en una asamblea y yo no pude ir y él llegó y a buscarme, yo no llegué. Como que los dos se gustaron, pero ninguno decía o nada. No, o... desde el principio fue así, yo me acuerdo que me robó un beso. Sí, ¿cómo? bien atrevido, Ay, oye, atrevido. sí, terrible. Porque yo llego a su casa y era 15 de septiembre, entonces me dice, Ok. yo me iba, o sea, solo Sí, venía a traer el entregar. recado y me voy, una carta que le habían mandado. Y resulta que me dice, no te vayas, ¿por qué no te quedas? Ajá. Es 15, 15. aquí nos reunimos con los amigos y bueno, pues me voy mañana, ¿no? Ajá. Y hace cuenta que pues la cena, todo, ya cuando todo el mundo estaba ya en el relajo, yo le digo, estoy un poquito cansada. Y me dice, si quieres, él tenía un asiento reclinable en su biblioteca, ok. entonces yo me acosté ahí. Me dice, te voy a leer unos poemas. Uy, ahí sus meros moles, maestra. Sí, No, también, todavía de todo. no, Ah, no estaba tan cercana a la literatura, Wow, no, todavía ok, andaba de ajá. vaga, de Muy bien. grilla. Entonces, pues me acuesto ahí, él me empieza a leer poemas. Toda la noche platicamos sin dormir. Guau. Al día siguiente yo escuché pitidos, Ajá. a mí me gustaba mucho el básquetbol. Sí, sí. Escuché pitidos y le digo, oye, ¿hay canchas aquí? Sí, me dice, porque él vivía en el Fobiste. Ajá. Sí, aquí hay unas canchas. Y digo, yo quiero ir a jugar. Ah, Sí, pues sí, hay sí. un balón. Él no sabía jugar. ¿Cuántos años tenían más o menos ahí? Yo 18 y él me lleva 6, 24. Ok, muy bien. Entonces ya nos fuimos, él intentaba ahí agarrar la pelota, pero obviamente. Y yo era, pues en la secundaria era mi mole, Sí, sí. jugar. Y así, y entonces en la tarde me invita a no sé dónde y yo iba caminando y de pronto volteo y lo encuentro ahí listo para besar. Y me da un beso y yo... A ver. A ver, ¿qué pasa aquí? O sea, a mí me había olido bonito, pero todavía yo era... Ay, pero maestra, entre el olor, los poemas, no dormir, no, bueno. Y poemas de él, porque Juan Miguel escribió poesía ok. muchos años. No, él estaba Y sacando sus mejores no cartas. No era sí. mal poeta, Muy Incluso hay un bien. libro que me hace a mí de Ajá. poesía para mí, ¿no? Guau. Padrísimo, que por ahí está en un cuadernillo, ¿no? Tenemos que conocerlo. Pero digo, él dejó de escribir poesía para escribir otras cosas, pero él es muy buen poeta. Ok. Entonces, pues eso ya nos llevó, te digo, luego a la cita, ¿dónde te veo? No, pues yo voy a estar en tal lugar. Ah, muy bien. Y ahí va él y yo no llego, ¿no? Y luego se va a la Unión Soviética. ¿Y me por qué se escribía va por qué cartas. se fue a la Unión Porque fue a Soviética? tomar un curso, él tiene mucha preparación. Él estudió en Bulgaria, lo que aquí equivaldría a un doctorado, Muy 2 bien. años. Ajá. O sea, ha estudiado muchísimo Juan Miguel en el extranjero. Muy bien. Y bueno, después que viene nos encontramos y pues ya ahí no nos separamos. ¿no? Ay. Decidimos ser pareja después de un año y Muy vamos a cumplir este año 46 años de casados. De casados. Después de aquel primer beso entre balones de básquet, Todo aromas y todo. Y vamos bien, porque hemos usado una clave que hace ratito te platicaba. Sí. Cásate con alguien que admires o vive con alguien que admires. Ajá. Porque el amor, la pasión, hay muchas cosas que se acaban, pero la admiración permanece. Y yo a Juan Miguel lo amo, pero lo admiro muchísimo. Wow. Entonces así más o menos. Ay, maestra, no, pues, es una historia bonita, una historia muy apasionada, o sea, Sí, porque sí, desde sí. son de estos amores, ¿no? Sí, de sí, ese sí. no por amor a primera vista, amor a primer nariz, Sí. y un beso. Pero luego- es eso, o sea, que sabes- encontró su alma gemela, se encontraron. Así es. Y nos impulsamos. Yo, por ejemplo, cuando salgo no necesito pedir permiso. Le digo, oye, me voy a ir a tal Ajá, lado. claro. Él lo mismo, o sea, No, nos y apoyamos. Es que usted, bueno, tiene esta trayectoria dentro de la narración oral que yo consideraría, o no sé, que es otro de sus grandes amores. Sí, pasión. Pasiones. Eso se convirtió en una Ajá. pasión. Es que es tan maravilloso, o sea, ver las caras de los niños. Hay una historia que yo cuento de un mango, Ajá. pero voy relatando y es dulce y lo tomas y abres la boca y se te escurre por Ay, aquí. eso Entonces se siente. llega un momento en cuando yo digo, y abrió la boca lo más que pudo. Los niños están así, mira. Sí. A veces yo tengo que parar porque es tanta saliva la que estoy produciendo que ya no puedo contar, tengo que pasar saliva. Pero es por ese efecto, o sea, de veras la narración oral es un arte
de acompañamiento con el público, ¿no? A veces a nosotros nos dicen, ¿qué vas a contar? Y le digo, te puedo decir la historia con que voy a iniciar, pero lo demás tiene que ver con el público, ¿no? Cómo, hacia dónde nos vamos. Si los ve medio apagadones ahí, ¿qué pasa? Hay que meterle algo que sea dinámico, jugar, meterlos a la historia. Entonces, si están demasiado efusivos, también hay que bajar. Pero sobre todo hay que encontrar ese encuentro, ¿no? Entre las palabras y el que te escucha, ¿no? Yo creo que este arte es de dos, o sea, el público y tal vez el narrador va poniendo la historia, pero el público pone la imaginación y eso es algo que es maravilloso, ¿no? El teatro, por ejemplo, o sea, ya hay una construcción, ya hay toda una escena, acá no. A veces cambia la historia, ves, no, este final no puede ir aquí. Por ejemplo, a mí me ha pasado que en las historias de miedo tengo que suavizar el final. Porque estoy viendo el efecto, puede ser terrible. No me digas si lo contamos en la noche o en algún campamento o aquí en Casa de Cultura. Entonces tienes que suavizar porque si no, el efecto es terrible, ¿no? Porque la imaginación es tremenda, o sea. Y usted trabaja con eso. Exactamente. Hay un cuento erótico que cuento con los jóvenes de prepa hacia arriba, creo, que el efecto es terrible porque ellos se están imaginando, se llama Mi Primera Vez. Ya con eso ya ellos ya echaron a volar su imaginación. Y van construyendo y de pronto los veo nerviosos y viéndose unos a los otros y con risitas incómodas y acá. Y yo cuando voy a contar esta historia le digo, bueno, yo cuento la historia. Ustedes ponen la imaginación y de su imaginación yo no me hago responsable, ¿no? Pero es como un juego, ¿no? Sí, claro. Esa es la magia que tiene la narración, o sea, es con el público, ¿no? Cuentas con el público, para el público, entonces hay una comunicación. Mira, yo tengo en mi haber divorcios, que ni me entero. La gente luego me dice, ay, gracias a la historia que usted contó, tuve fuerzas para divorciarme. Niños autistas que se vuelven en actores de la historia. Entonces dices, ¿cómo? O sea, esa magia que se crea ahí, de veras que esté enterada una niña que aceptó terapia, o sea, no la salvó la historia. La niña llevaba 2 intentos de secuestro, de suicidio. Y cuando yo cuento la historia y la mamá se la llevó para no dejarla sola, y cuando salen le dice, mamá, sí quiero ir a terapia. Yo también tengo un sello real como el del cuento. A mí, yo me entero de eso como 1 año después. Entonces imagínate, todo ese efecto que tocas a la gente. Un día llegó una señora con un collar de conchas, yo no la conocía, llegó y me dijo, le traigo este collar porque quiero decirle que escuché en el jardín un cuento suyo de amarrar los sueños. Dice, yo dejé truncada mi carrera, he vuelto porque es un sueño terminar mi carrera. Quiero agradecerle. Me da un collar, o sea, yo así como, wow. Pero todos los narradores tienen historias así que se van dando en torno a los cuentos. Y de cómo pueden influir en la vida de las personas. ¿Cómo tocas eso? El del sello real, pues es un cuento, pero a mí no me parece así como, wow, ¿no? Pero no sabemos. Pero la chica en ese momento, digo, el cuento no la salvó, el cuento permitió que ella emprendiera un camino para entender lo que le estaba pasando. Ay, sí, muy cierto. Es muy bonito. Volvemos a aquello de abrir la mente, a veces nos cerramos en un problema, en una situación, o no vemos la salida, y acá, no, si era por aquí, no era por acá, pero es abrir la mente. ¿Tiene un público preferido, maestra? Así, a los niños, a la gente adulta, a los maestros, no sé. Fíjate que no. A mí me gusta contar para todo mundo, ¿no? Me gusta me gusta mucho con adolescentes, creo que sí pudiéramos decir que es mi público preferido los adolescentes, porque siento que hay como un paréntesis de la preescolar y la primaria que más o menos se cuenta, y luego un abandono en la secundaria y preparatoria, ¿no? Como que ya sentimos que son muy autónomos, que no hay que acercarlos a los libros, y para mí el trabajo de un narrador es ser puente, de alguna manera, en referencia de escritores, en historias. En adolescentes muchas veces yo voy recomendando libros y ellos se acercan, oiga, ¿me puede decir? Y lo leen, o sea, se acercan al libro. Por ejemplo, a Carlos Fuentes con esta historia de Aura.
O sea, los niños, porque así no les puedo contar, ¿no? Si quieren saber por qué está prohibido, acérquense. Tienen que. Y así. Es algo que nos adelanta del libro. Yo leí Aura hace ya muchos años, recuerdo que deja ahí como a la imaginación si fue real o no ciertas cosas. ¿Qué es lo más prohibido de Aura? Pues ese juego entre el erotismo y la relación y cómo uno va absorbiendo al otro. Ajá. Entonces como que porque nunca te lo dicen de manera explícita. Y además es un libro que está escrito en segunda persona. De narrador, que eso es muy difícil, ¿eh? Carlos Fuentes, para mí Carlos Fuentes es alguien que debió de haber recibido el Premio Nobel de Literatura, porque es un escritor maravilloso. Tiene cada novela. ¿De él cuál sería su preferida? ¿Aura o algo más? Aura. Sí. Y es cortito. Chiquitito, es una cosa así delgadita. Sí. Me encanta. Y digo, a veces me dicen, ¿un autor favorito? No me pidan eso porque tengo un montón. Ya sé. Ay, sí, maestra. Por ejemplo, ahorita que comenta esto de Carlos Fuentes y Aura, hay un libro que seguramente lo leyó de Franz Kafka, Metamorfosis, claro, que es de ley. O sea, ¿qué piensa usted de ese libro, maestra? O sea, porque yo tengo una teoría de que todos en algún momento de nuestra vida somos ese personaje. Estamos en esa transmutación, sí. en ese proceso. Y si nos paramos varias veces en nuestra vida de tenerlos, vamos a sufrir ese. Y a veces somos microbios o insectos, y a veces somos seres por acá arriba, pero estamos en esa transformación. A mí me parece como que es un poco también el estar platicando de yo me lo imaginé así como una depresión, ahora ya no salía del cuarto y estaba sí. Es narrar una depresión. Es metafórico, pues. ¿Verdad? Claro. Está tremendo. Ay, maestra, nos podemos pasar aquí horas, de verdad, es tan interesante estar platicando con usted. ¿Y sabes que ahora sacaron un libro de Kafka para niños con ilustraciones? Wow, cuando lo vi dije, qué maravilla. Qué maravilla. ¿Cómo podemos acercar a nuestros pequeños a la literatura, maestra? Leyendo con ellos al principio. No entienden, ven un libro y lo ven gruesote y qué aburrido, pero una vez que se van enganchando, yo les digo, es como tener un videojuego cuando leo, porque acá está pasando todo el juego, la película, pero es un proceso de acompañamiento, de maestros, de papás, definitivamente, esas lecturas por la noche, pero hemos dejado, la verdad, es una intolerancia de los papás, ese acercamiento, esa comunicación. Ves en las mesas con el teléfono, los celulares. Ya no hay esa plática. Yo no digo, ellos les tocó vivir en esta época de la tecnología, está bien, hay que aprovecharla, pero no dejar de lado lo otro. Tenemos que leer con ellos, acompañarlos, ir en su proceso, buscarles cosas interesantes, pero a veces ni nosotros como adultos. Ya lo hacemos. Como que a veces es mejor estar scrolleando. Lo digo a nivel personal, ¿verdad? Que sí, a veces me cuesta más leer un libro en la actualidad que antes, hace 10 años. O a veces lees en el mismo celular, ¿no? Pero no lo mismo. No hay como el estar dando vuelta a la página. Y ese es poquito, no te vas a echar. Yo tengo problemas ahora para leer. Yo leía un promedio de 100 hojas diarias en la noche. Duermo poco pero profundo, y entonces ese era un hábito. Ahora con mi vista tan corta que sin lentes solo veo mosquitas entonces me canso mucho de la vista ya. Leo 3-4 páginas diario, no puedo dejar de leer. Hay libros en el baño, audiolibros también, audiolibros, claro. Pero es ese no perder, pero el celular también me jala, ¿no? Sí. Hace un mes descubrí los jueguitos esos de ping pong para que el cerebro esté activo. Y el Netflix en el teléfono también es terrible, pero eso juro que solo lo hago cuando estoy lavando trastes. Sí, ahí un ojo al gato y otro al traste. Porque en otro momento mi atención está en otro lado. Claro. Pero no dejo el hábito. Yo creo que debemos hacerlo. Darnos ese hábito, papás e hijos. Platica 10 minutos, 15 minutos.
luego vuelve al celular, pero date ese espacio, ¿no? Para poder leer, y nosotros también. Sí, Claro, sí, 100%. como adultos también. Maestra, pues ya casi vamos llegando al final de esta entrevista. Sé que tiene muchas otras actividades. Retomando ahorita un poquito el tema del DIF, que ahorita usted es la presidenta del DIF, lleva también una encomienda a nivel cultural, sí. Y que yo de verdad no tengo la certeza, mejor dicho, de que usted lo está haciendo muy bien y que es una persona preparada, es una persona que piensa en la cultura, piensa en los niños, piensa en las mujeres. Me llama poderosamente la atención lo que mencionó hace unos momentos referente a la terapia, cómo hay que apoyar a las mujeres. Si una mujer quiere tomar una decisión de divorciarse, que de por sí dicen que son de los duelos más complicados, así ya lo hayas pensado, sepas que es lo correcto, odies, te golpea, odies, hay una pérdida. Hay un duelo, hay una pérdida, porque dicen, alguien se muere, tienes un lugar a donde irle a llevar flores, pero se muere esa foto, se muere tu relación y ves al individuo, a la individua por ahí, pues que sigue su vida también, así como tú debes seguir la tuya. Qué importante es esto de la terapia, tienen una gran responsabilidad, no sé si entre dentro de las actividades. Sí. O ¿qué se les está ofreciendo a las mujeres en este sentido? La verdad que el DIF tiene muchos servicios que yo creo deberían de aprovecharse más. Nosotros tenemos psicólogos preparadísimos, porque constantemente están en cursos para atender una serie de problemas. Tenemos medicina, tenemos un médico ahí. Nuestra consulta al psicólogo cuesta 50 pesos. ¿Se puede sacar cita ahí con Vas, ustedes? llegas y te vinculan, no te dan cita. Sí. Y nosotros, recibimos tanto a niños, familias completas. Tenemos dentista, tenemos nutrióloga y todos nuestros precios van en base a ese costo, ¿no? Excelente. La dentista, es una agente externa de una asociación que le prestamos el espacio, pero mucho más barato. Tenemos lentes, tenemos abogados que los pueden asesorar, tenemos la Procuraduría de Defensa del Menor y el Adolescente, niños, niñas y adolescentes. Entonces tenemos muchos servicios y los que no tenemos, canalizamos. Tenemos acuerdos con varios médicos especialistas, entonces a través de DIF ellos les dan precios preferenciales. Ya no vas a pagar, por ejemplo, con un psiquiatra, por decir algo, ¿no? Que te cobra 1,000 pesos, entonces ya vas a pagar 500, no sé, ahorita con algunos tenemos convenios del 50, con otros convenios hasta de más, y hay médicos que cuando está una situación muy difícil de una familia que de verdad no puede ni aportar lo que le cobran, nos hacen favor de recibirlo sin un costo. Nuestro médico, si tenemos la medicina, se las regala ahí porque nosotros recibimos donaciones. Tenemos los niños que recogemos de los cruceros, en un centro reciben una comida, reciben ahí actividades culturales. Los niños que no se pueden inscribir a la escuela por alguna razón, ahí tenemos a INAEVO. O sea, hay una serie de actividades. Tenemos 3 centros gerontológicos, Casadía, tenemos en Tamayo, en Rincón de Tamayo, tenemos en San Juan de la Vega. Y estamos empeñados ahorita en un proyecto que se llama Sendisdif, que es uno de los proyectos más avanzados en México. Yo por lo que he visto de la propuesta pedagógica, a mí me parece que es una combinación de Montessori con Waldorf, porque utilizan mucho el arte. En estas escuelas se da música, se da danza, se da teatro con los niños, o sea, un montón de actividades de seguimiento. Si tu mamá tuvo preeclampsia cuando naciste, ese niño lleva un expediente especial para evitar las enfermedades que puede. Si tuvo diabetes gestacional, hay un seguimiento especial. Entonces queremos traer uno acá, estamos empeñados ahorita en eso, y también crear un centro cultural como los que hizo Sheinman en el DF. Se llaman Las Utopías. Las Utopías, y vamos a arrancar con esas 2 cosas. Excelente. Ya estamos muy avanzados con el Sendi, que está pensado para madres trabajadoras. Muy bien. Entonces, queremos que sea como un país de nunca jamás, lleno de murales, de arte, que desde que el niño entra, se van a recibir niños de 45 días a 6 años. Nuestro enfoque va a estar en primera infancia. Y queremos que sea así de mágico, o sea, que entren y vean arte por todos lados y las actividades están geniales. Tenemos 33 comedores, 34, vamos por el 34,
Tenemos 33 comedores en este momento y se va a construir el 34 escolares. Excelente. Y tenemos como 10 comedores comunitarios, estamos por otros 5 ahorita, estamos haciendo el trámite. Entonces, estamos avanzando en eso, Sí, ¿no? sí, En sí. otras cosas. Y te digo, los centros donde trabajamos, hay una serie de actividades. Nuestro, que va a estar en el DIF, este espacio, va a tener ciberescuela. Queremos que las viejitas lleguen así, ahí a hacer su face, Sí. que aprendan a estar en las redes, verán que no claro, van a estar… es que sí hace falta, digo, uno nunca deja de aprender y a lo mejor que las mismas mujeres no se pongan como esa limitación o esa limitante. Va a haber costura, va a haber reiki, va a haber citas de reiki. Genial. Porque en México, tanto las utopías como los otros tienen un lugar que se llama Siempre Vivas. Entonces, mientras los chicos y los jóvenes están en talleres, las mamás están ahí con sus masajes, con sus balincitos, Imanes con sus también, podólogas, estas… con imanes. ok. O sea, tú les ves a veces los talones todos partidos, Ajá. entonces les arreglan sus pies. Ay, qué bonito. Es un proceso maravilloso y todo es gratis. ¿Quién También qui- nuestro centro va a ser gratis. Quien quiera tomar todo este tipo de Hay que apoyos, irse a ayudas, inscribir. ¿a dónde se tiene que En inscribir? abril abrimos el centro. Ajá. Y yo creo que en julio esperamos tener Ya el consolidado Sendy. todo. Ajá. Quiero que la gente de Celaya lo visite. Sí. Se pelean en Monterrey, que es donde se creó el modelo. Hay listas de espera enormes porque todo el mundo quiere que su hijo esté en el Sendy. Sí. Y ahí lo interesante es que las cuotas van, desde la señora que vende periódicos, las cuotas van de 250, creo, Ajá. por un mes, donde tu hijo recibe 2 comidas. Wow. A 1,000 pesos. Ajá. Porque hay funcionarios que quieren estar Que ahí. quieren- y que quieren Esos tener pueden a sus pagar hijos, más, sí, que lo paguen paguen. más, ¿no? Ay, maestra, la cultura puede salvar al mundo, puede salvar a nuestro Celaya, puede ayudarlo a ser una mejor ciudad. Sí, porque estás arando la tierra para sembrar. Cuando la tierra está dura, no hay semilla que florezca. Y la cultura es ese movimiento. Eso, ay maestra, bueno, pues un gusto de verdad que haya estado en este espacio, en el podcast Quien Dice con su Hey. Yo quiero cerrar con esta sección de preguntas rápidas, Muy bien. donde, a ver, lo primero que se le venga a me la ocurra. mente, su cantante preferido. Silvio y Pablo me acompañaron. Nacha Guevara. Ay, también. Si te quiero es por Jesús. Ah, Mi amor, mi podemos canción, hacer una trova aquí, mi una canción de bohemiada. juventud. Ahora ya no es como, ahora es cómo han pasado los años. ¿Cómo han pasado? Ah, muy bien. Un cuento que disfrute narrar una y otra vez. Un cuento de miedo. Vamos a cerrarlo. La al miedo. Llorona. La Llorona. Maravilloso. Ay. Algo que nunca debe faltar en su día. En mi día, una sonrisa. Una sonrisa. Que usted arrebata también a mucha gente. Que la gente me regala o que yo le regalo A la gente. ¿Cuento con un final feliz o moraleja? Ay, el de la vendedora de ilusiones. Y La ahí- vendedora de nubes. Vendedora nubes, ¿que nos deja un final feliz o moraleja? No nos deja moraleja y nos deja un final, feliz. Porque hay que atar los sueños para que no se te vayan. ¿Cómo los podemos atar? Yo les regalo un listocito cuando cuento ese y les digo, cuando se les desgaste, Sí. busquen otro, porque cada que lo vean, si no lo quieren en la mano, pónganlo en la bolsa, Ajá. pero que esté presente y siempre les recuerde. Y que tenga Tengo un que nudito. atar mis sueños, Mi sueño. claro. Que te lo recuerde Se te día a van día. como las nubes con el viento. No puede ser. Ay, su frase o mantra para mantenerse bien, con salud mental, estable. Hay un cuento sufí que le regalan un niño a un rey y dice, esto pasará. Las cosas alegres hay que tener en cuenta que no toda la vida puedes pedir, Estar uno ahí como… pero las tristes también es lo mismo. Eso pasa y la felicidad pasa, pero te encuentras con otra cosa. Esto también Esa pasará. historia, esto también pasará. Y ya para cerrar, maestra, sabemos que, bueno, pues ahorita en redes todos somos expertos en política, en cultura, todos opinamos de todo. ¿Cómo lidia la maestra Laura Casillas con toda esta avalancha a veces de cosas que vemos en redes? Fíjate que la mayoría no las leo, la verdad. Algunas el pedacito que va y lo dice leer más, ya no le pico. Adiós. ¿Por qué? Porque finalmente yo digo que
que se va construyendo en el camino, o sea, vas avanzando. Entonces la gente puede decir 20,000 cosas, pero si tú ves que en el camino vas avanzando, me remitiría a lo que decía el Quijote, ¿no? Ay, muy cierto. Maestra Laura Casillas, un honor que, bueno, nos haya acompañado en esta serie Mujeres que Inspiran del podcast. ¿Con qué se queda? ¿Algo último que nos quiera comentar? Pues me quedo con la importancia de las redes. Te felicito por Gracias. este espacio, este podcast, porque haces que mucha gente pueda llegar a cosas que de pronto no podría saber. Sé de todas las entrevistas que estás haciendo en torno a mujeres y seguramente todos los otros temas. Me voy a convertir en tu seguidora. ¡Ay, perfecto! Invito a la gente a que se convierta en tu seguidora. Gracias. Porque es muy interesante, ¿no? Y la verdad, muy bien encaminado, muy bien conducido. Felicidades. Gracias, maestra. De verdad, un honor, maestra Laura Casillas. A todos ustedes que están al pendiente del podcast, les agradezco que nos hayan acompañado en esta plática que estuvo súper interesante. Estaremos pendientes de esos recorridos paranormales aquí en nuestra hermosísima ciudad de Celaya. Y bueno, pues este fue un episodio de la serie Mujeres que Inspiran con la maestra Laura Casillas. Un enorme abrazo para todos ustedes. Mi nombre es Sujei González. Recuerden seguir la página Sujei González Locutora y aquí nos vemos el próximo miércoles con un nuevo episodio. Un beso, adiós.